Bien, arrancamos ahora nuevamente. Vamos a esperar un ratito a que los demás puedan agregarse. Veo que ya varios se están conectando. Tenemos 40 minutitos más para seguir con algunos ejercicios. Mientras tanto, voy a revisar los ejercicios de la guía que podemos hacer ahora. Bien, veo que todos tienen el audio silenciado. Si noto que alguno lo activa, lo desactivo para no escuchar los ruidos, pero por ahora veo que los tienen desactivados. Bien, voy a cambiar el modo de pantalla. Entonces grabamos la pantalla completa. Estamos 11 conectados. Bien, ahí ya se solucionó el problema de uno. Bien, pregunta. Ustedes en otras materias ya vienen trabajando con Zoom, creo que la profesora de teoría viene trabajando con Zoom, ¿no? Eh, en trigonometría. Bien. Es bastante nuevo el Zoom para mí, lo estuve investigando unos días antes para ver qué funciones podíamos trabajar. Eh, Sé que hay algunos profes también que están tratando de trabajar, pero como es todo nuevo, esto también es el... Voy a pasar el... Les pide el ID y la contraseña, que ya les mandé. Ahí somos 14. Sí, es un tema también la señal de internet que tiene cada uno y demás. Yo a esta clase la estoy grabando, la otra ya me guardó. Repito, la voy a subir a YouTube. No, a partir de ahí les voy a mandar el enlace para que ustedes lo puedan revisar. Eh, no cargamos los videos a la plataforma del Classroom, porque en el Classroom tenemos hasta una cierta capacidad para guardar información y archivos, entonces no queremos cargar a la plataforma. Entonces lo que hacemos es esto, vamos a subir el, vamos a subir el video a YouTube y después le vamos a pasar el enlace. ¿Podés escuchar ahora, Fabricio? Fabricio dice que no puede escuchar. ¿Podés escuchar ahora? Fíjate si tenés activada la salida de audio de tu computadora.
Bien. Bien, veo acá que hay uno que no puede solucionar su problema de conectarse. Ya arrancamos. Unos minutitos nada más, vamos a darle unos segunditos para que puedan conectarse algunos y arrancamos. Ustedes me van a poder ver durante 40 minutos. Yo puedo seguir grabando la clase unos minutos más, aunque ustedes ya no me puedan ver, así que la clase quedaría completa en la grabación. Así que por eso no se preocupen tampoco. Me preguntan sobre el parcial. Acá, sobre el parcial nosotros no tenemos nada hablado todavía, porque no sabemos cómo va a continuar esta situación. Muchos estamos haciendo especulaciones de que probablemente este cuatrimestre no se empiecen las clases presenciales, así que probablemente tengamos que organizar, si no vuelven las clases presenciales, tendremos que armar algún dispositivo o algún parcial para que ustedes puedan regularizar la materia. En este cuatrimestre, la idea no es extender el plazo del cuatrimestre ni nada, simplemente cambiar la modalidad de los parciales para que podamos evaluarlo en este cuatrimestre. En cálculo, por ejemplo, yo también estoy en la asignatura cálculo, estuvimos planificando en el caso de que no inicien las clases presenciales, estamos pensando en qué tipo de actividades le podemos dar para regularizar la materia. Hasta ahora hay algunas ideas de mandarle ejercicios, que ustedes nos manden resuelto en alguna fecha, con algún límite de tiempo, y en base a eso estamos analizando todavía. No tenemos ninguna directiva del decano, porque no sabemos qué va a pasar con todo esto, así que estamos a la espera, como ustedes también, no sabemos qué vamos a hacer con los parciales. Bien, empezamos con los que estamos, somos 17. Arrancamos con el punto 3 entonces. En el punto 3 tenemos CAF, una función de la forma... O sea, nosotros sabemos que una función que tiene esta forma, que va de R en R, tal que la fórmula de f de x a por x más b, esa es la fórmula o la expresión de una función que es lineal. A los parámetros a y b ya los conocemos. A es la pendiente de la recta que me da la inclinación, b es la ordenada al origen. Esos son los parámetros a y b de los que hablan en este ejercicio. En el punto A nos dice, verificar que las gráficas de las siguientes funciones son rectas y en cada caso haya los parámetros a y b. Entonces, las gráficas acá las pueden hacer ustedes utilizando este programa de GeoGebra que les mandé recién. Cargan la fórmula de la función. En el primer caso tienen que cargar la fórmula de menos 3x más 1. Son gráficas que pueden hacerla manualmente también. Pero ¿qué nos pide el ejercicio? Verificar que las siguientes gráficas son funciones, las gráficas de las siguientes funciones son rectas, es simplemente graficarlas, y hallar en cada caso los parámetros a y b. En la función f1, entonces, nosotros tenemos que la fórmula, solamente escribo la fórmula, es menos 3x más 1. Simplemente nos está diciendo que digamos que a vale menos 3 y que b vale 1. Solamente nos está pidiendo eso, no es nada complicado ni nada de otro mundo. En el caso de la función f3, y tenemos la función, bueno, acá lo llama h de x, pongámonos de acuerdo si lo llamamos f de 3 o lo llamamos h. Si es f de 3, sería f de 3 de x igual a más raíz cuadrada de 2. En este caso, fíjense que como no aparece el término lineal, no aparece el término con x, a valdría 0, y en este caso b valdría raíz cuadrada de 2.
Todos los casos en donde tengamos f de x igual a por x más b, donde a valga 0, vamos a estar frente al caso de una función constante. Si recuerdan, la gráfica de la función constante siempre es una recta horizontal que va a pasar por el punto en el cual está definido. En este caso va a pasar por raíz cuadrada de 2, y más abajo tienen otros ejemplos. Eso es lo que pide en el punto A. Veamos el punto B. En el punto B nos dice que representemos gráficamente f en cada uno de los casos, y en esos casos que van de 1, 2, 3, 4, nos dan parámetros de A y B para que podamos hacer estas gráficas. En el punto 1, por ejemplo, estamos en el B. Voy a correr esto para que no tape nada más. En el punto B, por ejemplo, tenemos que I vale, perdón, en el punto I tenemos que A vale 1 y B vale 0. O sea que estamos hablando de la función f de x igual a 1 por x, que es x, más 0, pero solamente nos queda 0. A esta función así definida la llamamos función identidad, y generalmente se la escribe como identidad de x igual a x. Solamente se cambia el nombre de la función f por id para mencionar que es la función identidad. Voy a cerrar acá algunas pantallas que tengo abiertas. Entonces, esta gráfica de la función identidad ya la sabemos graficar. Es la recta que pasa por el 0, 0, el 1, 1, el 2, 2. Entonces, esa gráfica la pueden hacer. En el punto 2, por ejemplo, en el punto 2 nos dice que A es igual a 0 y B es igual a 0, y en este caso estamos frente a la función nula. La función nula, por cómo la tenemos definida, va a ser f de x igual a 0. Como A vale 0 y B vale 0, va a ser la función f de x igual a 0. Así como la tenemos definido, estamos frente al caso de una función constante. La función constante sabemos que va a ser la gráfica de la función constante va a ser una recta horizontal. En este caso, esa recta horizontal coincide con el eje X. Entonces, cuando lo grafiquen, simplemente grafican el sistema de coordenadas y hacen la gráfica con otro color sobre el eje X. Y esa sería la función nula. Ese sería el 2. En el 3, a ver si se alcanza a ver bien, todavía se alcanza a ver bien. En el 3 tenemos los parámetros, para A vale 0, B vale 4, entonces estamos frente a la función constante nuevamente, y esta función constante va a ser 0 por x vale 0, más bx vale 4, función constante 4. La gráfica entonces va a ser una recta horizontal que corta al eje Y en 4. Solamente nos está pidiendo eso, esas gráficas en este punto. Y en el punto 4 vieron que dice A distinto de 0, A distinto de 0 y B igual a 0. No nos da un valor numérico de A. Entonces, cuando no nos da un valor numérico de A y nos pide que representemos, gráficamente, lo que hay que tener en cuenta es simplemente los valores de los parámetros. Vamos a pensar en lo siguiente. Voy a poner acá que esto sería el 4, la gráfica del 4. Como B es igual a 0, estamos diciendo que la ordenada al origen va a ser 0, es decir, esa recta va a pasar por el origen de coordenadas. La ordenada al origen me da el punto de corte de la recta con el eje Y, entonces va a cortar en Y igual a 0. Y además, como A es distinto de 0,
no va a ser una función constante, es decir, no va a ser una recta horizontal. Va a ser alguna recta con una cierta inclinación y va a pasar por el origen de coordenadas. Entonces simplemente lo denotamos de forma general como A por X. No lo escribimos al B porque dijimos que vale 0,4, entonces lo dejamos como una expresión general. Bien. Pasamos al C. Voy a mirar el chat por si tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Cómo se graficaría la función identidad? Bien. Volvemos a la función identidad. No hice la gráfica, pensé que quedaba claro, pero vamos a hacerla. Función identidad, me quedo con esa parte. Bien, si nosotros leemos esta función, ¿qué nos dice? Que a cada elemento del dominio le corresponde el mismo valor. Quiere decir que a 0 le va a corresponder 0, a 1 le va a corresponder 1, a 2 le va a corresponder el punto 2, entonces uniendo todos estos puntos, eso nos va a dar la función f de x igual a x. Que en otras palabras, ustedes en cálculo también al f lo llaman con y, entonces también es lo mismo que y igual a x. Es la función identidad que a cada elemento del dominio le corresponde como imagen ese mismo valor. Entonces esa sería la gráfica de la función identidad. Pasa por el 0, 0, el 1, 1, el 2, 2. Creo que lo dije, pero no lo grafiqué. Bien, otra pregunta dice, no se le da valores en el punto 4. En el punto 4, que estábamos acá, uno podría pensar en valores para A y B, como B siempre vale 0, cualquier gráfica que ustedes consideren para un valor particular de A siempre va a ser una recta que pasa por el 0, 0. Prueben con valores, no importa, pero la manera general de escribirlo es esta, diciendo simplemente que es la función y igual a A por X o la función f de X igual a A por X. ¿Sí? La idea es simplemente que vean que es ese tipo de recta. Lo estoy leyendo acá por si tienen alguna otra pregunta. Si no, continuamos con el C, que es el que me estaban preguntando algunos. Bien. ¿Quedó claro entonces lo de la función identidad? La gráfica de la función identidad es la recta que pasa por 0, 0, 1, 1, 2, 2. Entonces esa sería la gráfica de esta función. Bien, seguimos entonces. ¿Alcanzan a ver todo lo del pizarrón? ¿Necesitan que escriba más fuerte? ¿O alcanza a ver bien lo que está en el pizarrón? Si hay algo que no se ve, me avisan, después lo corregimos. Bien, se ve bien, me dicen. Súper. Bien, veamos qué nos dice en el punto entonces. Acá tenemos el punto C, dijimos. El 3C. El 3C nos dice, determina el valor de verdad de las siguientes afirmaciones justificando la respuesta. La función f dada en el ítem B es biyectiva. A ver, ¿cuál es la función f del ítem B? Es simplemente la gráfica de la función lineal. F de x igual a por x más b. Vieron que acá vimos dos tipos de gráfica de funciones lineales. Por un lado, vamos a poner así. Si a es distinto de 0, quiere decir que la pendiente no va a ser 0 y va a tener una inclinación la recta. Va a ser una recta de este tipo, donde esto sería la ordenada al origen que va a valer b. B puede estar acá, en el origen de coordenadas o en cualquier valor. Lo represento de forma general diciendo que este punto vale b. O estamos también en el caso, podemos graficar una recta también horizontal,
que en este caso sería cuando la pendiente vale 0. ¿Qué podríamos decir entonces? Estas dos son funciones lineales, tienen esta forma. En este caso a es distinto de 0 y en este caso a vale 0. La pregunta es, ¿la función f es biyectiva? Por lo que vimos anteriormente, esta función es biyectiva. Esta función de acá, por lo que tenemos en el práctico, no es biyectiva. Recuerdan que la inyectividad me dice que a elementos distintos del dominio le corresponden distintas imágenes. Acá podemos ver que a cada elemento del dominio le va a corresponder una misma imagen, por lo tanto, inyectiva no va a ser. Sobreyectiva tampoco, porque la imagen va a ser solamente el conjunto formado por este único elemento. O sea que sobreyectiva no va a ser tampoco. En este caso, no es biyectiva. ¿Qué podemos decir entonces? Que esta función que tenemos originalmente no es biyectiva en el caso que a sea igual a 0. En este caso sí, pero en este no. Donde hay un caso que no, entonces ya podemos decir que esta función no es biyectiva. ¿Se entiende esto? Mostré dos casos para que ustedes vean que hay distintas funciones lineales. Acá es donde no se va a cumplir la biyectividad. ¿Hasta ahí me siguen? Si está todo bien, pasamos al 2. Bien. La sobreyectividad, bien. La sobreyectividad, nosotros habíamos dicho que si es sobreyectiva, el rango tiene que ser igual al conjunto imagen. Lo abrevié acá. El rango en todos los casos es el conjunto R. Nosotros habíamos dicho que para determinar el conjunto imagen, hacemos la idea de poner una lámpara o un foco a ambos lados de la gráfica y ver en dónde hace sombra esa lámpara. Si nosotros nos imaginamos una lámpara, a ver si se entiende la idea, la única sombra que va a ser sobre este punto. Este punto sería la ordenada al origen que yo lo llamo B. ¿Sí? Entonces, como solamente tenemos sombra sobre este punto, la imagen va a ser el conjunto unitario B. Y ese conjunto evidentemente va a ser distinto del conjunto R, que es el rango, por lo tanto rango e imagen son distintos. Sobreyectiva no va a ser. ¿Ahí quedó claro, Victoria? Si nosotros miramos en cambio acá, con la idea del foco a ambos lados, vemos que la sombra la va a hacer sobre todo el eje Y, en este caso el rango sí va a ser R, la imagen sí va a ser R, y en este caso son iguales, por lo tanto se cumple. O sea, en este tipo de rectas se cumple todo, inyectividad, sobreyectividad, y por lo tanto va a ser biyectiva también. En el 2 dice, si f es la función dada en el ítem B y a es distinto de 0, es biyectiva. ¿Vieron? Lo que nos está diciendo en el punto 2 es justamente esto de acá. Estamos en el caso donde a es distinto de 0. Entonces, en este caso sí podemos decir que la función es biyectiva. ¿Cómo justificamos que es biyectiva? Simplemente escribiendo la definición. Es biyectiva porque cumple la inyectividad a elementos distintos del dominio, le corresponde distintas imágenes, y también es sobreyectiva porque el conjunto imagen, por lo que dijimos acá, va a ser el conjunto R. Entonces, va a ser biyectiva la función. En el punto 3, nos dice, si f es la función dada en el ítem B y a es distinto de 0, su inversa f a la menos 1 es esa expresión que tenemos acá. Vamos a analizar eso. Vamos a ver cómo se halla la inversa de una función lineal.
Queda claro entonces que cuando A es distinto de 0, estamos frente a esta gráfica, esa función es biyectiva. Y si recuerdan, una función admitía inversa si y solo si era biyectiva. Entonces estamos en este caso. Vamos a ver cuál es la función inversa de una función lineal cuando A sea distinto de 0. Vamos a hacer el 3 acá. Me quedo con esta función. El C3. Acá ponemos la condición de que A sea distinto de 0. Dijimos que esta función es biyectiva. Entonces ahora lo que vamos a hallar es su función inversa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para hallar la función inversa, vamos a hacer este reemplazo de variables, que tal vez lo habrán visto en el práctico, si es que llegaron a leerlo o no. Pero simplemente vamos a llamar a f de xy, y vamos a escribir y igual a A por x más b. Si partimos de esa expresión, para hallar la función inversa, la idea es que despejemos x. Entonces, despejando x, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría y es igual, y menos b, igual a A por x, y este a que tenemos acá pasaría dividiendo. Entonces nos quedaría y menos b dividido a igual a x. Vieron que tenemos acá esta expresión. Lo que hacemos para hallar entonces la función inversa es un cambio de variable. ¿Qué significa que hacemos un cambio de variable? Solamente para que nos quede una función en x, luego hacemos que x sea, que y lo cambiemos por x y a x lo cambiemos por y. Entonces nos quedaría x menos b sobre a igual a y. En todas las funciones lineales para hallar la inversa se hace este mecanismo. Partimos de la función lineal, despejamos el x, hacemos este cambio de variable de x por y, entonces esta función que nos queda acá, que la llamamos f, que la llamamos y, la podemos llamar f a la menos 1 de x. Y esta sería la función inversa, en donde la función inversa la denotamos simplemente con f a la menos 1. ¿Cuál va a ser la fórmula de la función inversa? X menos b sobre a. Entonces, esta fórmula de acá es la que me va a dar la función inversa. Repito, partimos de la función lineal, despejamos x, hacemos el cambio de variable, y esta expresión que me queda en x sería la función inversa. En el práctico veo que también pueden escribirla con esta parte, es decir, que la función inversa, f a la menos 1, la dejan simplemente con la letra i, y lo escriben como i menos b sobre a. Eso vi que lo hacían en el práctico, que no está mal tampoco. Lo pueden dejar en i, me queda esta expresión, o bien lo podemos dejar en x con esta expresión. Pero para hacer esto hacemos el cambio de variable. Cualquiera de las dos es correcta. Hago la primera porque vi que en el práctico de los ejercicios resueltos están también de esta forma. ¿Queda claro esto de cómo hallar la función inversa? Esto de acá. Ahí doy un tiempito para que lean. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, en el 3 ya queda resuelto y ya queda justificado de que la función inversa de esta función está definida con esta fórmula, porque este es el procedimiento para hallar la función inversa. Ahí ya vemos el del punto 12. En el punto 12 del práctico, ahí estoy viendo qué es lo que pide en el punto 12. Punto 12 del práctico 2. No, en el punto 12 del práctico 2 estamos trabajando con relaciones, es decir, estamos trabajando con pares ordenados.
Si tienen la fórmula, como la fórmula de una función lineal, pueden hacer esto, pero si estamos trabajando con pares ordenados, la idea de la función inversa es simplemente escribir los pares ordenados inversos. Creo que están hablando del punto 12 del práctico 2. Bien. En el punto 4, o sea, a esta expresión de acá voy a pasarlo en limpio. Borro esto y me quedo solamente con la expresión de la función inversa. Como dijimos acá, la expresión de la función inversa, f a la menos 1, es de la forma x menos b sobre a. Como el a nos queda dividido, justamente la condición que tenemos que poner a la función lineal es que a sea distinto de 0, porque no es posible dividirlo por 0. Que se entienda que de ahí viene esa condición. Si nosotros queremos pensar en la expresión de una función lineal con los parámetros a y b, esta función nueva también va a ser una función lineal y vamos a ver cuáles son los parámetros. Para eso, distribuimos este a, nos queda x sobre a menos b sobre a. O también a esta expresión de acá arriba la podemos pensar como 1 sobre a por x. 1 sobre a por x es lo mismo que x sobre a. En este caso, ¿quién sería la pendiente? La pendiente, o el parámetro a nuevo que tendríamos acá, lo podemos llamar a', valdría 1 sobre a. Y la ordenada del origen, que la podemos llamar b', en este caso va a ser menos b sobre a. Esos serían los nuevos parámetros para esta función. Entonces, a esta función de acá la podemos escribir como una prima por x más un b'. Por lo tanto, podemos decir que es una función lineal. ¿Ven que en el punto 4 dice eso? La inversa de toda función lineal es una función lineal. ¿Cuál sería la justificación? La inversa sabemos que tiene esta fórmula, y a esta fórmula la podemos expresar como una prima por x más b', y esta es la fórmula de una función lineal. Y esa sería la justificación. Como tiene la forma de una expresión de una función lineal, ya está, no tenemos que hacer otra cosa. En el punto 5, vamos a ver que la composición de dos funciones lineales es una función lineal. Voy a ver cuánto tiempo nos queda. Si queda claro hasta acá, ponen ok, está todo bien. Si tienen alguna pregunta, aprovechen y las hacen mientras. Yo los voy leyendo en el chat. Vamos a dar esta clase hasta que se corte, ¿sí? Una vez que se corte, que ustedes no me puedan ver, avisan en el grupo de WhatsApp y yo termino hasta el ejercicio que quedamos pendientes. Pero vamos a dar hasta que se corte. Yo supongo que se va a cortar dentro de... La otra la iniciamos y 4:20, dentro de 10 minutos se va a cortar. Vamos a ver el C5. Vamos a probar que la composición de dos funciones lineales es una función lineal. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Quedó claro esto? De por qué la inversa de una función lineal es también función lineal. Los leo. Ok, está todo bien. Bien. Seguimos entonces. Okay. Este lo vamos a dejar. Bien. Como queremos probar que la composición de dos funciones lineales es una función lineal, este es el 5, ya el último del C, vamos a tomar una función f de x de esta forma, y una función g de x también de la misma forma. Podemos llamar como a' por x más b'. Que se entiendan que a y b' son números reales.
Y estamos suponiendo que tanto f y g, no lo aclaré, pero estamos considerando que son funciones que van de R en R. Seguimos trabajando con funciones lineales en R. Bien, vamos a ver la composición. Podemos hacer cualquiera de las dos composiciones. En este caso voy a hacer f cerito g de x. Si ustedes recuerdan, y vamos a repasar, la definición de composición me dice que esto lo puedo escribir como f de g de x. Esto es solamente la definición de composición. Esto ya lo tienen en la definición. ¿Qué nos dice esto? Y acá esto suele generar a veces confusiones. Entonces lo que yo a veces, por ahí lo que recomiendo, es que a este g de x en un principio lo llamen y. Lo voy a escribir con otro color que resalte más. A este g de x lo podemos llamar y. Entonces, acá lo podemos escribir como un f de y. ¿Qué es lo que me dice la expresión f de y? Que en la expresión de f de x, reemplazo el x simplemente por y. Y haciendo un cambio nada más que después vamos a ver para qué lo hacemos. Entonces, f de y lo escribiríamos como a por y más b. Este paso, si ustedes ya lo saben hacer, pueden omitirlo y simplemente escribirlo como f de g de x. Ahora, si miramos y, nosotros anteriormente habíamos dicho que ahí lo definimos como g de x. Entonces, ¿quién es g de x? G de x lo tenemos definido como a' por x más b'. Entonces, si quieren hacemos un paso más. Esto es lo mismo que escribir a por g de x más b, teniendo en cuenta que y es igual a g de x, y ahora sí, a g de x lo voy a reemplazar por la expresión que tenemos acá. Entonces nos va a quedar a, que es el a que tenemos en la fórmula, por g de x, que tiene la expresión de a' por x más b', más b. Sigo escribiendo acá para que no se pierda que esto es g de x. Aplicamos distributivo. Esto entonces nos va a quedar a por a' por x más a por b' más b. Veamos esta expresión. Esto que tenemos acá es un número real. Dijimos que tanto a, b' y b son números reales, por lo tanto, esta operación nos va a dar como resultado un número real que lo vamos a llamar b'. El producto de a por a' me va a dar un nuevo número real, perdón, acá lo voy a llamar b' porque el b' ya lo usé para la expresión que tenemos acá. A por a' me va a dar un nuevo número real que lo voy a llamar a', entonces vemos que esta expresión la podemos escribir como a' por x más b', donde a' y b' son números reales. Es decir, que la composición que teníamos originalmente la escribimos con la expresión de una función lineal. ¿Sí? Entonces, con esto queda justificado que la composición de dos funciones lineales es una función lineal, por la fórmula que tiene. Bien.